Hay una serie de, vamos a llamarle deserción, si es desertar del ejército. Bajas también se le puede llamar. Y cuando pienso en las bajas, me refiero a hermanos que estuvieron y que ya no están, los que se han ido. Esas son bajas, que también le podemos poner como nombre poda. El gran árbol se poda, ciertas ramas se podan, otras se secan sin ser podadas. Y cuando están secas, no queda más que desgajarlas o cortarlas y fuera. Pero entonces me hizo pensar, ¿qué es lo que pasa en una iglesia? No solo en esta, porque pasa en todas las iglesias del mundo. Gente llega y gente va. Pero hay algo que no falla en ningún lado, que hay un cuerpo, un tronco fijo. Entonces esas ramas, así como se podan, así como se secan y van, vuelven a brotar ramas. Si ustedes se fijan en ese tremendo árbol que hay en el puente, cuando pasen, mírenlo. Todas las ramas frondosas, verdes y grandes que tiene son nuevas. Todas han partido de un tronco, porque el tronco se ve claramente, que no es que hayan salido por los lados, sino ha sido talado todo y han vuelto a brotar. Miren también en los olivos. ¿Ven ustedes un olivo, un tronco grande, grueso, carcomido incluso? Que en un momento seguro dijeron, este olivo ya nunca más vuelve a dar fruto, y luego surgen ramas y con mucho fruto. Y también me dirigí a la Biblia, un pasaje que me dé un poco de luces sobre esto. Jesús se dirigió con palabras que sus discípulos la calificaron de muy fuertes, porque muchos de sus discípulos empezaron a irse, y los apóstoles le dijeron: Señor, dura palabra es esta que has dicho, no les has sentado nada bien, se está yendo la gente. Jesús, en lugar de decir: oye, llámeles, que no se vayan, hay que explicarles, hay que darles razones, motivos, por qué tienen que seguir aquí con nosotros. No, Jesús cortó por lo sano y le dijo: ¿queréis vosotros también iros? Esa sería la pregunta que haríamos a las personas que estamos aquí, y que cuando sepa que fulano, mengano y sutano se fueron de la iglesia, entonces la pregunta sería: ¿queréis también iros vosotros? Y Pedro contestó oportunamente y dijo: ¿a dónde? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque quien no es fiel en un área tampoco es en otra. Quien no es fiel en una iglesia tampoco va a ser en la otra. Si va de esta iglesia porque hay defectos, porque hay carencias, porque hay debilidades, a donde va a encontrar, a lo mejor no las mismas, pero sí otras. Y hay gente que va de iglesia en iglesia como ondas del mar, dice, tiradas de un lado para otro. Por eso es que nosotros debemos ser firmes. Pero como he dicho en otras ocasiones, la firmeza no se sustenta en las emociones. Las emociones es muy bonito, yo soy muy emocional, muy emotivo, ¿sí? Las emociones sirven porque de lo contrario seríamos secos, fríos, apagados. Es menester expresar nuestras emociones, pero si las emociones van solas, entonces es que bailamos en un pie cuando nos va bien las cosas, y luego nos derrumbamos y nos arrastramos hacia afuera cuando las cosas no van muy bien, de una o de otra manera. Para hoy quiero invitarles juntamente conmigo a reflexionar sobre el discernimiento. El discernimiento, que es una cuestión vital en la vida de todas las personas, en la vida secular, pero cuanto más en la vida espiritual, en la vida cristiana. El discernimiento. Por favor, este ventilador, si alguien me lo quita, porque me agita las hojas. ¿Tienen ustedes un concepto claro de lo que es discernir?
¿Qué es el discernimiento? Sí, algunos sí. Para los que no, les aclaro. Discernir es saber diferenciar una cosa de la otra. En el ámbito intelectual y espiritual sería discernir, en lo natural sería en general lo bueno de lo malo, aquello que se llama bueno y aquello que se llama malo. En el orden espiritual va por la misma línea, solo que un paso más arriba, porque traspasa el límite, el lindero de lo natural, porque hay discernimiento de lo limpio y de lo sucio, que se llama impuro y limpio, mundano y espiritual, entre espíritu de Dios y espíritu satánico, entre doctrina veraz que viene de Dios y doctrinas torcidas o entremezcladas que viene del mundo y viene del enemigo. Discernir entre aquello que es mío, propio de mí, de mi misma naturaleza, que se llama concupiscencia, aquello que me lleva a actuar, a hacer cosas por mi decisión propia, por mis propias motivaciones, por mi intelecto, por las tradiciones, por la cultura, por las costumbres, por los gustos, por los deseos, por las aspiraciones. Es cosa mía, y luego le echo la culpa a Dios si no me sale bien. ¿Y qué diría? ¿Y le doy gracias a Dios si me sale bien? Sí, es que dar gracias a Dios, dice la palabra, dar gracias a Dios por todo, sale bien o sale mal. Pero en este caso, que no ha intervenido Dios directamente, porque ha sido cosa propiamente mía, porque no soy un maniquí ni soy un robot. Dios me hizo con talento, me hizo con libre albedrío, es capacidad para decidir. Libre albedrío es capacidad para elegir. Intelecto, me dio capacidad de razonar, me dio capacidad de discernir. ¿Ve? Pero entonces tengo que saber distinguir lo que es mío, lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y a veces tenemos un problema muy serio, cuando lo que es propiamente mío le echo la culpa a Dios si me va mal, o le echo la culpa al diablo. Y a veces esos son los resultados que da es descontento, fatiga, ganas de salir volando, de desertar, cae en desánimo, cae en contradicciones, en rebeldías, por no entender realmente el fondo del asunto. Hoy quiero citar a 4 personajes. 1, Moisés hablando a Aarón y sus hijos. Voy a leer luego. 2, Salomón. 3, Juan. Y 4, Pablo. Vamos a leer primero de Moisés en Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, para los que no manejan aún la Biblia, el tercer libro del Antiguo Testamento. Levítico capítulo 10, capítulo 10, versículo 3, que dice así. Menciona 2 nombres que son 2 hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Vamos al versículo 9 hasta el 11. Moisés se dirige a Aarón y a sus hijos y le dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones.
para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ustedes, si es que leen desde el capítulo 10 de Levítico, desde el comienzo hasta el 11, van a entender todo el panorama. Pero le voy a hacer una síntesis. Aarón acompañó a Moisés desde la visita a Egipto para sacar al pueblo. Luego él, en el desierto, en los 40 años que estaba en el desierto, él funcionaba como sacerdote. Fueron ungidos a él y a sus hijos como sacerdotes para ofrecer delante de Dios los sacrificios y otros menesteres. Pero entonces, ¿por qué a los primeros hijos que se mencionan aquí, a Nadab y Abiú, les pasó lo que les pasó? Fíjense, analicen bien esto. Están en el templo, hay lugar santo y lugar santísimo, ¿vale? Y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, una vez al año también, ¿vale? Los hijos de Aarón, con la confianza de que habían sido toda la familia de Aarón y sus hijos, habían sido ungidos para ministrar. Cogen su incensario, le prenden fuego, echan incienso y se van. El incienso es una planta aromática, unas cortezas y frutos aromáticos que despide una fragancia, y se van con su incienso supuestamente para Dios. Sale fuego, se produce un incendio allí en el altar, sale fuego, arde todo y mueren quemados. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que hemos leído dice que hicieron fuego extraño. No hay más detalles, pero como al leer todo hasta el 11 nos damos cuenta, subieron borrachos, subieron ebrios. Por eso es que ponemos un límite y decimos: este es el lugar santísimo. Pero ¿por qué santísimo si este es un local como cualquier otro local? Porque ha sido destinado para el Señor. Lo mismo que el arca. El arca, madera tallada. Sin embargo, nadie la podía tocar sino una persona autorizada y en un momento determinado. Y al lugar santísimo nadie podía subir sino una persona autorizada y en el momento oportuno, también legítimo. Estos no cumplieron. Estos fueron sin reverencia alguna, sin respeto a Dios, en estado de ebriedad. Murieron. Nos pasamos por alto estos versículos y vamos a donde, mientras que sacaban a los cuerpos de los muertos, porque ordenó Moisés que los sacaran, mientras los llevaban, se dirige a otros dos hijos de Aarón, a otros dos. A ellos es a quienes le dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. El versículo 10. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel los estatutos. Propósito de Dios. El propósito es que aprendan a discernir entre lo profano y lo puro. ¿Y qué es profano? Profano es todo aquello que no es espiritual ni sirve para un propósito espiritual. Eso es profano. Y dice que tenían que aprender a discernir entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual, entre lo que sirve para la vida espiritual y lo que no sirve para la vida espiritual. Porque si no tenían ese discernimiento, como no lo podían tener los que murieron en estado de ebriedad, no podían discernir para recibir palabra de Dios para el pueblo. En este caso le dice: así, no os embriaguéis, tenéis que ir en condiciones para saber discernir, porque el discernimiento
No es igual un discernimiento de una persona que está completamente lúcida a alguien que no está completamente lúcido. Pero ¿qué necesidad tenía allí en el tabernáculo de tener buen discernimiento? La necesidad, dice, para instruir al pueblo, para enseñar al pueblo, para hacerles diferenciar lo que es inmundo y lo que es limpio, lo que es profano y lo que es puro. Si el pueblo no sabe discernir, alguien tiene que ayudarle con ese discernimiento. Y en este caso son los llamados para este trabajo. Pero si a los llamados para este trabajo se les desacredita, se les desprecia, se les cuestiona y se rebelan contra los que están llamados, ¿quién lo hará? Dios llama. Y Dios llama a las personas que Él quiere llamar. Sería vano, sería torpe decir, es que Dios llama a los más espirituales. No, Dios llama a quien a Él le place llamar, mirando el corazón de la persona. Y es el Señor el que hace espiritual al más mundano de los mundanos. ¿Y cómo así? Con su Santo Espíritu. Porque el Señor es el que santifica. Nosotros somos santos no por nuestros méritos, no porque hagamos cosas tan bonitas, tan buenas, que nos aplaudan porque somos geniales, porque somos personas excelentes haciendo las cosas. No, es el Señor que mira tu corazón. No eres capacitado, te capacita. Tienes inmundicia, te limpia. Tienes muchos pecados, dice, arroja tus pecados al fondo del mar para hacerte cumplir una misión. Así fue que le llamó a Moisés, huido 40 años en el desierto por criminal de Egipto. A él lo llamó. Así fue que lo llamó a David cuando aún era un joven pastor. Hasta entonces aún no tenía un mal testimonio, pero el mal testimonio de David le vino después: adulterio, fornicación, asesinato, mentira, de lo cual se arrepintió profundamente. El Señor le perdonó, aunque tuvo que pagar las consecuencias. Lean la historia de David. Pero lo definió y lo aceptó como conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, porque a Dios le plació limpiarlo, santificarlo y utilizarlo. ¿Cómo es nuestro pasado? El Señor no mira ya el pasado. El Señor mira el presente en proyección al futuro. Y entonces vamos a ver a Salomón. A Salomón lo vemos en Primera de Reyes 3, versículos 7 y 9. Primera de Reyes 3, versículos 7 y 9. Dice así: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y el versículo 12 contesta Jehová y le dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Universalmente es muy famosa la actitud de Salomón, porque justamente cuando el Señor le dice: pide lo que quieras y te concederé, él dice: pidió sabiduría, pero lo pide de un modo muy, muy peculiar. Tú me has puesto por rey, yo tu siervo, me has puesto para gobernar, para juzgar, pero es que yo no sé ni entrar ni salir. Ubíquese cada uno de ustedes. Póngase en el caso que Dios lo llama, o ya lo ha llamado quizá y no ha entendido el llamado.
o le está llamando y se está resistiendo, o llegará el momento en que le va a llamar, pero ¿qué le contestará? Ay, Señor, ¿cómo voy a responsabilizarme de algo porque yo no sé ni entrar ni salir? Salomón dijo: porque soy muy joven. ¿Yo qué diría? Señor, que soy muy viejo. Si eres muy joven, aprovechará el vigor de tu juventud, aprovechará el ímpetu que tiene la juventud, aprovechará la mente de proyección que tiene un joven. Y los viejos, que decimos que el Señor nos renueva las fuerzas cada día, o si no, miremos a un Caleb. Caleb, con 80 años, dijo: hoy tengo 80 años, pero igual como tenía los 40, estoy en capacidad de entrar y de salir, de hacer y deshacer. Es el Señor el que gobierna, el que hace todo. Por eso es necesario que el discernimiento, ahora entramos aquí, el discernimiento sea claramente definido en las dos áreas, en la natural y en la espiritual. Un discernimiento natural: interviene el intelecto, interviene la capacidad de razonar. El discernimiento espiritual: interviene el Espíritu de Dios, interviene directamente Dios. En el discernimiento natural hay razones, y las razones podrían haber asistido a Jesús cuando estaba ahí en la cruz agonizando, para decir: Padre, lanza un rayo y barre con todos estos que están aquí. Y el mundo habría dicho: qué razón tuvo Jesús, porque mira lo que le hicieron. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? No usó la razón, que es humana y que es natural. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Apeló a la ignorancia de la gente para pedir perdón al Padre. En el razonamiento humano podemos etiquetar a las personas, podemos rechazar, podemos despreciar, podemos descalificar, porque lo juzgamos dentro del plano humano. Este vale, este no vale, este es más espiritual que el otro, aquel que va a servir para eso no sirve. Pero no llames inmundo lo que Dios purifica. Pedro tenía sus tradiciones, tenía la ley de Moisés, tenía que cuidarse de no comer nada que se considerara inmundo. Inmundo es algo que tiene suciedad, algo que es despreciable. Sin embargo, el Señor le dijo: vamos, coge y come. No, Señor, se resistió aún. Yo nunca he tocado nada inmundo. No llames inmundo a lo que Dios purifica. ¿Por qué pasa? ¿Por qué menciono esto esta mañana? Porque haciendo un análisis de ciertas personas que se han ido de la iglesia, y en previsión para algunos que pueden ser invitados a seguir el mismo camino, tu razonamiento no tiene que ser sobre patrones naturales. Tu discernimiento tiene que ser espiritual. Porque si haces una valoración solo dentro del esquema natural, del esquema humano, vas a tener mucha razón para muchas cosas. Es que me dijeron esto, es que me dijeron aquello, es que ya no me dejaban hacer esto, es que ya no me dejaban hacer aquello, que le dice el interlocutor dentro de la perspectiva humana. Ah, claro, tienes razón. Con razón has venido, tienes razón. Tendrá razón, pero no tiene Espíritu de Dios. Porque la razón es natural y el Espíritu es divino. Leemos un poquitín más. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1.
Luego leeremos el 6, el 1 y el 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dicen el 1. Vamos al 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No hay mucho que interpretar. No hace falta especialistas en interpretación bíblica. No creáis a todo espíritu, porque hay muchos espíritus en el mundo. Probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y los falsos traen falsa doctrina, y la falsa doctrina no la presentan pura. La falsa doctrina la presentan entremezclada con doctrina bíblica, porque si no, alguien que conoce un poco de la escritura, ¿cómo cae? ¿Cómo es la trampa? La trampa es que te presenta una doctrina bíblica, doctrina de Dios, y luego te camufla allí las artimañas satánicas. Viene doctrina camuflada. Esa es la estrategia satánica, porque a Eva le dijo: con que ha dicho Dios. Siempre recurre, y el falso siempre recurre a Dios y siempre recurre a la Biblia. Escrito está, le dijo a Jesús, recurre a la Biblia, pero luego lanza el veneno. Hay que discernir los espíritus. El discernimiento de espíritus es un don. El discernimiento natural es una capacidad. Una persona con más cultura, que tiene más conocimiento de la vida, de las tradiciones, de la historia, de la literatura, de las ciencias, de las letras, una persona en lo natural va a discernir naturalmente mejor que cualquiera que no tiene capacitación en estas áreas. Y entonces, cuando conocemos a una persona que es medianamente capacitada en el mundo secular y lo escuchamos razonar, decimos: claro. ¿Quién ha dicho? Manolito. Es que Manolito tiene mucho libro, él lee mucho, ese sabe mucho, es que sabe de todo. Sí, pero de todo lo natural, de todo lo mundano, y su razonamiento es natural, es mundano. Pero los espíritus que abundan, hay espíritus no digo los números, enormes cantidades, hay de todo para todo. Cuando esos espíritus entran a las iglesias, porque entran a las iglesias, aquí probablemente hay espíritus inmundos, a los cuales les digo en el nombre de Jesús: fuera. Discernir los espíritus, probar los espíritus. Dice: quien tiene el espíritu de Dios nos oye. ¿A quién nos oye? A los que traemos palabra de Dios. Y los que no tienen el espíritu de Dios no nos oye, nos rechaza. Y es obvio, es normal. Los espíritus, rápidamente le voy a decir, aquí, sentado ahí donde está José, ¿sí? Allí. Hace aproximadamente 7 años se sentó una mujer y empezó supuestamente a hablar en lenguas. Yo no sé hablar en lengua más que unas cuantas palabras en chino y otras en inglés, pero supuestamente hablar en lenguas angélicas. Yo me puse a orar y percibí: no es de Dios. Me puse detrás, que si no hubiera sido en el culto, le habría dicho en voz alta: espíritu maligno, fuera de esta mujer. Pero no podía, me puse detrás y le clamé: Espíritu Santo, silencia a este espíritu impostor. Y se cayó al momento, se quedó en silencio. Alguien podría decir: es que la mujer ya se cansó, ya no quiso hablar, o el Espíritu Santo ya no quiso. ¿Cómo? Al Espíritu Santo le vas a decir silencio y el Espíritu Santo va a quedar en silencio.
te da un bofetón y te entierra por ahí. Pero se quedó en silencio. Otro caso, aquí en Archena, cerca de la iglesia católica, un parque. Vinimos a orar por una hermana. Había llegado de visita una hermana de Barcelona que, según las referencias, sabía mucho de la escritura y hablaba en lenguas. Yo estaba orando normalmente por su salud de esta hermana, y cuando estoy orando escucho de repente lenguas que yo no entiendo ni media palabra. Entonces dejé de orar a favor de la salud de esta hermana y oré pidiendo discernimiento de espíritu, porque hay que pedir discernimiento de espíritu. Y si se tiene hasta el don, porque la Biblia dice que tenemos don de discernimiento de espíritu a quien el Señor ha querido darle, y el Señor me reveló: no viene de Dios. Entonces me fui, como estábamos en el parque, y directamente le dije: espíritu satánico, silencio, abandona este lugar. La hermana se fue y se sentó en un banco por allí. Dirán: es que la hermana tuvo vergüenza y se sentó. Ajá, pero yo le estaba gritando al espíritu, no a la hermana María. El Espíritu Santo, si hubiera estado hablando el Espíritu Santo, ¿se va a asustar porque le digo cállate y se va a callar? Claro que no, no tendría ningún sentido. Disciernan los espíritus. Pero esos espíritus, así como pueden hablar directamente a través de una persona, también le hablan al oído y usan situaciones diversas para actuar. Situaciones para calumniar, para difamar, para sublevar, para rebelarse, porque hay espíritu de rebeldía, hay espíritu de engaño, hay espíritu de alcoholismo, espíritus malignos que guían a las personas al alcohol o a la droga y a otros tantos vicios de la vida. Por eso, procuremos con esfuerzo presentarnos delante de Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice la palabra, ¿verdad? Pero para esto, para poder presentarnos delante de Dios aprobados sin tener que pasar vergüenza, habrá que estar en comunión con su espíritu. Tengo 3 o 4 versículos más, así es que hoy nos toca leer Hebreos 5:14. Lo leo ya. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo repito, y cáptelo y grábelo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Usted tiene madurez, hermano? ¿Todavía es adolescente o es niño espiritual? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pregunto, ¿tiene sus sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal? Para que tenga sus sentidos ejercitados discerniendo el bien y el mal, dice, tiene que tener uso. Si no usa esta bendición que Dios nos ha proveído, que es el discernimiento espiritual, no puede tener discernimiento espiritual si vive mundanamente, si no vive en consonancia con la voluntad de Dios y sujeto a la voluntad de Dios. No se puede sujetar al Espíritu de Dios. Y si no se sujeta al Espíritu de Dios, ¿cómo puede tener discernimiento espiritual? Va a tener un discernimiento muy natural, muy material. Digo una vez más, basado en mis gustos, mis preferencias, mi cultura, mis conocimientos de ciencias, de artes, de letras. Una persona culta que entra en razones y dice, bueno, yo creo que esto es así.
Yo supongo que es así. Yo pienso que es así. Claro. Y es que yo tengo motivos para creerlo. Tengo razones. Sí, sí, correcto. Te entiendo y te creo. Tienes motivos, tienes razones, pero la razón muchas veces choca frontalmente con la fe. La razón no es garantía de veracidad, no es garantía de espiritualidad. Porque si nos movemos en el mundo racional, por tener motivos y por tener razones, ¿yo qué hago aquí? Permíteme un poco de disvarío, Si es que fuera por razonamiento, por razones naturales, ¿yo qué hago aquí? Primero, por mi pasado oscuro, y después, en la parte positiva, por mi intelecto. Yo tuve empresas de medianas a grandes, las llevé bastante bien. Yo podría estar dedicándome a trabajar en empresa con dinero, y de vez en cuando les haría llegar alguna propina, porque ganaría dinero. Y lo natural sería, si yo pregunto a alguien que razona naturalmente y le digo: mira, yo tengo mucha experiencia en comercio, ¿qué te parece si abro una empresa aquí y empiezo a traer productos de Perú, de importación, tal y tal y tal? Oye, qué bien has pensado. Motivos tienes experiencia, tienes quien te envíe de allí, conoces los mecanismos, sabes el procedimiento comercial, te haces dinero. Ese sería el razonamiento, ¿verdad? Eso sería, porque el razonamiento lógico es lógico, el razonamiento natural es lógico, tiene sentido, tiene coherencia, tiene sentido común. Pero el razonamiento espiritual no, porque si el Señor me dijo hace 32 años, cuando llegué, te he traído para cumplir una misión aquí, y yo me reí de la profetisa, de la hermana que me daba esta profecía. ¡Ja! Me has visto con cara de misionero, le dije. Y aquí estoy, frente a ustedes, intentando cumplir. Esforzándome por cumplir el encargo para el que me trajo el Señor. En mi razonamiento yo vine aquí por dinero, y añadí también, pues dije, vine por dinero y por una rubia. La rubia la tengo, el dinero no. Eso es lo que más me falta. Eso es dentro de mis planes, pero el plan del Señor era otro. Él me trajo, y quisiera que tomen nota los que aún no han tomado nota. Algunos ya lo van a oír por tercera vez, pero algunos por primera vez. El Señor me dijo: para que me sirvas tiene que ser un siervo humilde, sencillo y dócil. 3 palabritas, cójanlo: humilde, sencillo y dócil. Por lo cual tengo que trabajar en tu arrogancia, tu orgullo y tu vanidad. Miren la contraparte: humilde, sencillo, dócil. Dócil es manejable. Y tengo que trabajar en tu arrogancia, tu orgullo y tu vanidad. ¿Alguno de ustedes es arrogante, es vanidoso, es orgulloso? ¿O es humilde, sencillo y dócil? Si es dócil, mírese al espejo espiritual. Dice que nuestra docilidad tendría que llegar a la altura de Cristo. Si es que estamos a ese nivel, entonces sí, somos humildes, sencillos y dóciles. Porque Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. No me podía utilizar el Señor, y no obstante que en Perú yo prediqué desde los 16 años. Pero fíjense, mi conversión fue milagrosa, fue en la selva de Perú.
Al mes de que me convertí, me bauticé y empecé a predicar. No que me diera la gana, la misma iglesia me dio los primeros 5, la primera predicación fue de 5 minutos y de ahí me soltaron. Prediqué varios años, el Señor me usaba, el Espíritu Santo se manifestaba. Con 19 años voy al seminario bíblico para prepararme para pastor. Estando ya en el seminario dejé mi trabajo, dejé mi vivienda que tenía porque el seminario era internado allí. Y ahí empecé a cavilar. Yo salgo de aquí en 5 años, me van a poner en alguna iglesia, voy a ser pastor. Yo era de la iglesia bautista, ahí paga un sueldo. En todo sitio el pastor bautista recibe un sueldo, que es su sustento. Pero Dios ha establecido que los pastores vivan como el obrero que es digno de su salario, viva de su salario. Y dice: no pongas bozal al buey que trilla. Eso es bíblico. La Biblia establece que el que trabaja en la obra, viva de la obra. Pero yo, como era muy inteligente, ¿saben? Yo era muy inteligente. Creí que debería ser diferente. Fíjense, mi inteligencia hasta dónde llegó. Que me dirijo al director del seminario y le digo: hermano, estoy dándole vueltas a esto. Yo cuando salga de pastor, yo no quiero que digan porque había oído. Hablan por todo sitio. Que los pastores predican porque le pagan. Que los pastores hablan de los diezmos porque de ahí viven. Los pastores van detrás de los diezmos para llenarse los bolsillos. Y yo le decía: hermano, yo no quiero eso, porque yo no quiero que se me diga que predico porque me dan dinero. ¿Y qué has pensado, hermano?, me dijo el director. Le dije: pues no sé, a lo mejor trabajar primero, hacer dinero y después volver. Dijo: hermano, con esas dudas no puedes permanecer aquí. Sal, estudia más tu Biblia, ora, pide dirección y cuando lo tengas completamente claro, vuelve. Salí, me fui a mi cuarto, me puse de rodillas y dije: Señor, bendice mi economía, porque yo quiero predicar sin cobrar un céntimo. Bendice mi economía, que tenga lo suficiente para mí y para dar. Lo que pasa es que el Señor oye, el Señor contesta. Les digo, tendrían que ir a Perú y ver la zona donde estuve, preguntar quién fue Domingo Tantaleán. Me bendijo grandemente el Señor, pero de un modo no voy a relatar ahora. En la noche de testimonio, si quieren, les cuento eso. Una ferretería a tope, segunda ferretería a tope, un restaurante de lujo repleto y con mucha gente. Manejé mucho dinero, pero ¿saben qué pasó? Me olvidé del que bendecía y me ocupé en la bendición, porque no fui dócil y humilde, fui soberbio. Dinero, 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 y no quise aceptar el plan de Dios que tiene establecido, porque yo fui muy listo, muy inteligente, porque razoné humanamente. Mi razonamiento no encaja con el razonamiento de Dios. Dios no puede ver las cosas como nosotros las vemos, y nosotros en nuestro plano humano y natural no vemos las cosas espirituales. Y entonces, lógicamente, después vino la debacle, el desbarajuste, hasta que me quedé en la lona. Cuando vine aquí a España, traje dinero aún, vine quebrando los negocios, pero aún traje dinero que me sirvió un año para vivir a lujo todavía aquí en España. Pero después de, ya no me acuerdo cuánto, algunos años, en un cartón en el suelo metido en un kiosco para dormir. Hasta ahí caí. ¿Por qué? Porque era muy listo, porque era muy inteligente, porque tenía un razonamiento muy lógico, porque mis razones eran poderosas. Porque a cualquiera que le preguntaba: claro, por supuesto que sí. Cualquiera me daba razón dentro del plano humano. Pero Dios no aprobó.
Dios sí permitió, porque Dios, hay una cosa que es la voluntad de Dios y otra cosa es la permisión de Dios. Y muchos estamos en la permisión, que sí que permite. Estamos en la permisión de Dios y creemos que estamos en la voluntad de Dios. Eso también requiere discernimiento. Discernir cuál es permisión, o sea, que permite, y cuál es la voluntad. En la permisión de Dios podemos usar de nuestras habilidades, de nuestro talento, de nuestros recursos, en la permisión. Pero en la voluntad de Dios tenemos que recurrir directamente a la voluntad del Espíritu, la guía del Espíritu. Yo le digo a algunas personas, y aquí quiero que tomen nota también: ora, pide dirección de Dios. Yo suelo pedir por la madrugada, me levanto 4, 4:30, 5, estoy a veces 2 horas despierto, entre leyendo y orando, y muchas veces vuelvo otra vez a la cama. Esta madrugada me levanté a las 3:50, y entonces alguien me podría decir: ah, pastor, o sea que usted es muy espiritual, porque se levanta temprano a orar. ¿Será eso? Otra vez vamos a hacer discernimiento. No es que me levante muy temprano a orar porque yo soy muy espiritual. Me levanto temprano a orar porque tengo mucha necesidad de Dios. ¿Es que tengo más necesidad que usted? Si estoy al frente de una iglesia, sí. Porque ya no solamente tengo que ocuparme de mis asuntos personales o de mi familia. Tengo que ocuparme también de los asuntos de varias familias, de varias personas. Y tengo que tomar decisiones que son un poco complicadas. Porque si hago esto, me critican por eso. Y si no lo hago, me van a criticar porque no lo hago. Si tomo una medida, una acción con respecto a un hecho, una situación de la iglesia, unos aplauden y otros censuran. Entonces, que necesito que sea Dios quien decida. No puedo tomar yo mis decisiones. Por eso es que tengo que levantarme y prefiero hacerlo en la quietud de la madrugada, sin ruidos, descansado, sin el agotamiento para orar por la tarde o por la noche. Cuando me levanto directamente voy antes que mi cabeza sea invadida con un montón de asuntos que resolver. Es ahí donde me postro delante del Señor y le digo lo que dijo Salomón: Señor, es que no sé ni entrar ni salir. Necesito sabiduría. Decídelo tú, Señor. Tú dame la convicción. Cuando tú me des la convicción, y si alguna vez me asalta la duda, pido confirmación y después actúo. Más de una vez me ha dicho algún hermano: ay, hermano, sobre esta situación me parece que no lo está haciendo bien. Ore, hermano. Me da ganas de reírme un poquito, pero me pongo un poco triste. Digo, que ore, me dice. Si no oraría, ¿qué sería de mi vida? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y los que estamos cumpliendo algún encargo, algún ministerio, alguna función en la iglesia, eso es lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos por la mañana. Orar, poner en manos de Dios. Y una vez que se ha puesto en manos de Dios el tema, se actúa. Vamos a usar la expresión: salga lo que salga. Pero el que ama al Señor, complétemelo por favor, todas las cosas. Sí, porque el que ama al Señor, lo primero que hace es dirigirse a Él cuando abre los ojos por la madrugada o por la mañana.
Segunda de Corintios 4:1. Y voy a terminar. No bostecéis, que ya termino. Segunda de Corintios 4:1. Dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, como es en este caso el ministerio pastoral, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Creo que voy a tener que retroceder al capítulo 3, versículos 4 y 6 primero. Segunda de Corintios 3, 4 y 6, que dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. Ojo, los pastores no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como si fuera de nosotros mismos, sino que nuestra confianza proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Termino con esto. Si somos competentes, no es porque seamos más inteligentes que ninguno de ustedes. No es porque seamos más listos que ninguno de ustedes. No es porque tengamos mucho conocimiento de la letra más que ustedes, porque la letra mata, dice, pero el Espíritu vivifica. Sino porque aquel que nos encarga el ministerio, Él mismo nos capacita y Él mismo nos cede su confianza y nos da su respaldo para cumplir con el encargo que nos ha hecho. Porque si nosotros fuéramos por nuestra propia cuenta, ¿qué pasa con algunos? La iglesia no prevalece, porque la iglesia de Cristo prevalece. Habrán ramas que se poden, habrán ramas que se secarán, pero la iglesia es de Cristo, no es de ningún pastor. Y la iglesia de Cristo prevalece contra las acechanzas del enemigo. Muchos son los disparos del enemigo, pero por encima de la razón que se acreciente nuestra fe, porque dice la palabra: el escudo de la fe para atajar los dardos del enemigo. Cuando habla de la armadura, entre los elementos de la armadura del Espíritu dice el escudo de la fe para atajar los dardos del enemigo. Entonces, cuando me vengan con razonamientos, le digo: tiene razón, efectivamente es así, tiene razón, pero yo tengo el Espíritu. Tú tienes razón, yo tengo el Espíritu y me muevo conforme al Espíritu, y el Espíritu es de Dios. Vamos a dar gracias, puestos de pie. Gracias una vez más, bendito Padre. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque tu palabra verdaderamente es lámpara a nuestros pies. Gracias porque es lumbrera a nuestro camino. Gracias, bendito Padre, por este día, que somos pocos, Señor, pocos con gran bendición. Qué gozo estar en tu santo templo. Qué gozo abrir tu palabra, meditar en ella. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que vinieron. Te suplico por aquellos que no están. Cuida a los que están de viaje. Sana, bendito Padre, a los que están enfermos. Dales luz, entendimiento a los que andan confusos y perdidos. Y a nosotros, Señor, danos paciencia, danos gozo y danos voluntad del querer como el hacer, para ir en busca de aquellos que no están con nosotros y llevarles la expresión de tu misericordia, la expresión de tu perdón y de tu amor y tu santa palabra.
Llévanos con bien a nuestros hogares. Protégenos de todo mal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.